Buenos días a todos. Gracias a los asistentes en la modalidad telepresencial y a los compañeros que se encuentran aquí en el salón de reuniones por asistir y acompañarnos en esta charla del día de hoy. Vamos a dar inicios entonces a la charla, como es habitual, con un caso propio del servicio, en esta ocasión cortesía del doctor Gustavo Giraldo. Eh, Como lo ven ahí, entonces es un caso que se presentó recientemente, ¿cierto? De un varón de 48 años de edad, con comorbilidades, paciente que tenía hipertensión arterial, alcoholismo y consumo de sustancias psicoactivas. Y precisamente en un episodio de consumo, el paciente sufrió un percance, se puede llamar así, que es una caída de un sexto piso, bajo influjo de alcohol y otras sustancias, ¿cierto? El paciente llegó, según la historia clínica, al sitio donde fue atendido en regulares condiciones generales, hemodinámicamente inestable, en falla ventilatoria. Entre otros estudios, se le realizaron un barrido tomográfico pancorporal en la cual se evidenció el trauma torácico con una contusión cardíaca, además de un trauma pélvico, fracturas en extremidades superiores y un TEC leve, ¿cierto? Este paciente inmediatamente, según el protocolo de la institución en donde fue atendido, se le hizo todo el manejo indicado para este caso de los pacientes con politrauma severo, y por parte de la neurocirugía fue solicitada una valoración para mirar este hallazgo en particular. Lo que ven aquí, una tomografía de pelvis, ¿cierto? Con cortes axiales, aquí les muestro dos fotos, las dos fotos más significativas, y un corte coronal en la cual apreciamos entonces un trazo de fractura transforaminal y alar lateral desplazada y bastante separada hacia el lado derecho. Listo. Esta es una reconstrucción de la tomografía. Evidenciamos lo que ya había descrito, claramente una fractura con minuta separada, una separación significativa transalar y transforaminal del lado derecho, y además de eso vemos un desplazamiento y una simetría en el contacto de la sínfisis púbica anterior, denotando una fractura, y de la rama isquiopúbica, denotando una fractura del anillo pélvico anterior, considerada por la clasificación que manejan los ortopedistas como inestable. Entonces, el día de hoy, como ya estaban informados, vamos a hablar de las fracturas del sacro. Fracturas del sacro, y vamos a hablar de conceptos que decidimos llamar para no olvidar por varias razones, ¿cierto? El sacro es una parte del sistema espinal y de la columna bastante olvidado generalmente en el tratamiento de los pacientes politraumatizados, generalmente pacientes que se diagnostica tardía, ¿cierto? Tanto por encontrarse en el contexto de politraumas con lesiones un poco más vistosas y complicadas, como por el hecho de que los síntomas que genera una fractura del sacro, principalmente los neurológicos, son poco elocuentes, y por lo mismo se hace un diagnóstico tardío. Vamos a desarrollar la charla tratando de abordar varios objetivos que se plantearon, como lo ven aquí, ¿cierto? Vamos a tratar de describir la magnitud del problema, es básicamente apoyarnos en los datos estadísticos que existen al respecto para entender la importancia de estar actualizados en este tema. También vamos a analizar la estructura del sacro y su biomecánica, eso es vital para entender cómo tratar estos pacientes, cómo se comporta una fractura de sacro y por qué es relevante tomar ciertas conductas. También vamos a tratar de hacer una aproximación al paciente con fractura sacra, ¿cierto? Definir y clasificar los distintos patrones de fracturas que se pueden presentar, y aquí vamos a hacer una descripción de los distintos tipos de clasificación que existen actualmente para definir los trazos variados de fracturas que presenta el sacro, y vamos a hacer un énfasis principalmente en la clasificación AO-Spine. Posteriormente vamos a hacer un enfoque desde el punto de vista no quirúrgico y quirúrgico, para terminar haciendo una descripción y comparación de los métodos actuales de tratamiento quirúrgico, específicamente la descompresión,
neurológica, la reducción y la estabilización. Estas fracturas son productos generalmente de dos tipos de mecanismos, que son mecanismo traumático de alta energía y de baja energía. Específicamente con el mecanismo de trauma a través de alta energía, vamos a encontrar, y se evidenció desde el 2012 a través de este estudio epidemiológico de este autor de Biden, que es un ortopedista estadounidense que miró la base de datos poblacional de los pacientes con fracturas de sacro en politrauma y fue publicado en el Health Service Research en la revista Spine. Encontró que se presentó un crecimiento paulatino e importante de la frecuencia de las fracturas sacras desde el 2003 hasta el 2011, ¿cierto? Generando casi que un incremento de más de 3 veces la incidencia de la frecuencia en realidad de las fracturas sacras, pasando de alrededor de 2.000 fracturas sacras a casi 5.500 o 6.000. Esto evidentemente se iba a traducir en un mayor número de pacientes que iban a necesitar intervención quirúrgica por fracturas sacras, significando un aumento de hasta 5 veces la necesidad de pacientes que requerían intervenciones quirúrgicas para sus fracturas sacras. Por parte de las fracturas de mecanismo de baja energía, tenemos principalmente las fracturas sacras por insuficiencia. Y aquí también se presentó de manera muy curiosa un aumento significativo de la identificación de las fracturas sacras. Todo esto respondiendo al hecho de que a partir de 1970, que fue cuando se publicó, se empezó este estudio de Canus, que es un neurocirujano finlandés, y miró una población finlandés con fracturas por insuficiencia, todos mayores de 60 años. Él encontró que la incidencia aumentó de manera significativa, pasando de 20 pacientes por 100.000 habitantes a 92 pacientes por 100.000 habitantes, todos mayores de 60 años, con fracturas por insuficiencia, significando un aumento de 4.6 veces la frecuencia de identificación de este tipo de patologías. Y esto, al igual que la patología por mecanismo de transmisión de alta energía, se debe a que se cuenta ya y está más disponible la tomografía como un método de diagnóstico mucho más accesible y de enfoque de este tipo de pacientes. Igualmente, para el 2008, este autor encontró que los pacientes que eran sometidos a radioterapia, principalmente radioterapia con ion carbono, también en un promedio de aproximadamente 4.5 meses empezaban a presentar dolores en la región sacra. Esto era para radioterapia más que todo de cordomas y tumores en la ubicación lumbosacra y también en la región pélvica, y encontró que en su población de 56 pacientes, la mitad presentaban algún tipo de fractura sacra identificada por resonancia. Sin embargo, un tercio de esos pacientes eran asintomáticos. Y muchos de alguna manera hemos tenido un acercamiento con esto y nos podemos imaginar que la instrumentación de columna, la generalización de este ha generado también ciertos cambios en la columna y en la fisiología de los pacientes, y también hay una repercusión en el sacro secundario a la instrumentación larga en la columna, dejando el sacro libre. En el 2013 Meredith encontró que hay una incidencia de 6.1% de fracturas sacras cuando usted realizaba fusiones de más de 4 niveles por encima del sacro, que esa es otra patología pues definitivamente a contemplar, considerando la extensión de este método para tratar a los pacientes con patología de columna. Bueno, vamos a hablar entonces del actor principal de esta charla, que es el hueso sacro, ¿cierto? Como bien lo sabemos, el hueso es una estructura que tiene una forma piramidal, ¿cierto? Una estructura triangular con un sentido inferior. Está constituido por 5 vértebras fusionadas que se logran fusionar en su totalidad alrededor de los 30 años, y que su configuración convencional es a tener una postura sagital sifótica muy ampliamente conocida. Él va a tener múltiples variaciones. Esas variaciones son bastante extensas, ¿cierto? Y algunos autores han tratado como de caracterizarla ubicándolo en desviaciones estándares. Sin embargo, pues esto no afecta de manera significativa muchas veces los desenlaces de estos pacientes.
Y el sacro también se ve afectado por ciertas características dismórficas, como lo vemos aquí, podemos encontrar que se presenta una fusión adicional de la vértebra superior, logrando ser integrada a la estructura sacra, como en este caso que vemos 5 pares de forámenes sacros, y es básicamente porque tenemos L5 fusionada a esta, constituyendo el hueso, y vamos a encontrar lo contrario, que es, en pocas palabras, una lumbarización de S1, vamos a ver un disco rudimentario entre S1 y S2. Esto es relevante tenerlo presente, porque en el momento de valorar los pacientes y mirar la relación de las estructuras neurovasculares con respecto al trazo de fractura en el paciente que estamos viendo, van a variar la ubicación, las ubicaciones de las estructuras vasculares y neurológicas que se van a ver afectadas. El sacro es un hueso único en toda la fisiología, en toda la economía corporal. Tiene unas características muy particulares. Como les había dicho, es el resultado de la fusión de 5 vértebras sacras y tiene entonces múltiples caras con algunos rasgos característicos, y es notable entonces mencionar que en la cara dorsal tiene una cresta sacra media, una intermedia y una lateral, y vamos a apreciar además de eso la cara dorsal o los forámenes dorsales del sacro, y es también importante hacer mención de esta estructura, que es la apófisis facetaria superior, que es la que nos va a permitir la integración del sacro con la columna, ¿cierto? Hacia lateral, el sacro entonces tiene su carilla articular para formar la articulación sacroiliaca, y hacia la parte superior vamos a tener la estructura llamada la base del sacro, que es pues nada más y nada menos que la superficie de contacto con L5 para realizar una articulación a través del disco intervertebral. En el centro del sacro tenemos entonces el canal, ¿cierto? Por donde va a pasar el sacodural, el cual va a terminar a la altura de S2. Otra característica notable del sacro es la distribución asimétrica de su densidad ósea, y esto es relevante tenerlo presente para entender por qué se presentan ciertos trazos de fracturas, o incluso en el momento de usted definir hacia dónde va a realizar ciertos tipos de artrodesis en el momento de tratar estos pacientes. La densidad ósea del sacro está estudiada hace cierto tiempo. Se identificó que tiende a ser más densa y de mucha mejor calidad hacia S1 y S2, como lo vemos acá, ¿cierto? Hay una densidad mayor de la trabeculación en ese punto, y va a tender a tener un descenso cuando se va descendiendo en la altura del corte sacro en una visión sagital. Cuando lo vemos en un corte axial de los preparados sacros, vemos que el sacro va a tender a tener una densidad ósea mayor hacia el centro y mucho menor hacia la periferia, y eso se hace mucho más evidente, por ejemplo, si tenemos un paciente osteopénico en el cual se empiezan a formar unos huecos óseos por debilidad importante hacia la región lateral. Esta gráfica me resume lo que les acabo de decir. Siempre va a tender a haber una densidad mucho mayor hacia el centro y hacia superior, y mientras vamos descendiendo, como lo vemos acá, incluso por debajo de S2, eso es importante recordarlo, la densidad ósea es muchísimo menor. Eso explica entonces por qué ciertos trazos de fracturas tienden a presentarse generalmente, principalmente los transversos, por mecanismos de alta energía, a nivel de S2, S3. Muy bien. El sacro entonces encaja en la pelvis de una forma característica que recibe el nombre pues de piedra angular. Listo. Por su orientación, el sacro va a encajar de manera perfecta con los vectores de la gravedad y la carga axial entre las articulaciones, perdón, entre las carillas articulares que le va a otorgar el ilíaco. Listo. Y esto le va a permitir soportar de manera fisiológica, natural y sin mayor gasto de energía la carga axial por la gravedad y por el peso de la columna y el cuerpo hacia la región superior. Sin embargo, el gran aporte para esta calidad de soporte tan importante que tiene el sacro con el ilíaco lo permite las estructuras ligamentarias fuertes y únicas que presenta el sacro en esta ubicación. Y es importante entonces recordar los ligamentos que están en relación con el sacro en esta ubicación, que son el ilio lumbar, que nos va a permitir, que es el que permite una conexión entre la apófisis transversa L5 y la cresta ilíaca, el lumbosacro,
el sacro ilíaco anterior, que es un ligamento amplio, grande, importante, muy poderoso en esta ubicación, y también recordar el sacro tuberoso y el sacro espinoso. Estos dos hay que recordarlos por la siguiente razón, y es que la distribución de las cargas axiales en la base del sacro, o sea, en la carilla articular de C1 con L5, va a ser de forma asimétrica, siendo mayor en el cuarto en el anterior de la carilla, o sea, la carga va a tender siempre a ir hacia abajo y un poco hacia adelante, más que hacia la región posterior, y para eso, entonces es importante recordar que de vector va a generar una especie de fuerza rotatoria en sentido axial del sacro con un eje de pivot ubicado aproximadamente a la altura de S2. Estos ligamentos se anclan en S2 principalmente y S3, S4. En pocas palabras, si tenemos una ruptura de la relación de S2 con los ligamentos, se va a perder el soporte para impedir este tipo de rotación y ahí es que se presenta la inestabilidad cifótica en este tipo de pacientes. Claramente el sacro está en una estrecha relación con estructuras viscerales, vasculares y nerviosas que se encuentran en la cavidad pélvica. Recordar entonces que tenemos el recto en la región anterior y que también tenemos entonces estructuras vasculares muy importantes como las venas y arterias ilíacas en esa región y los nervios del plejo lumbar, lumbosacro y del plejo parasimpático sacro que encontramos en esta región. Listo. Esta relación de L5 con la transversa L5 y la cara lateral del ala sacra del sacro es importante recordarlo, dado que fracturas en esta región va a generar con cierta frecuencia lesiones predominantemente a la altura de L5. Y hay otra relación importante a tener en cuenta en cuanto a la neuroanatomía del sacro, y es que a la altura de los forámenes ventrales de S1, S2, la raíz saliente, la raíz ventral, va a ocupar aproximadamente un tercio del foramen, a diferencia de las raíces ventrales de S3 y S4, que ocupa un sexto aproximadamente del foramen. Eso explica por qué trazos de fracturas transforaminales es más frecuente que afecten las raíces superiores, dado que están un poco más estrechas en esta ubicación que las raíces inferiores. Muy bien. Al momento de abordar estos pacientes nos vamos a encontrar siempre esta dicotomía, si me permiten la expresión, ¿es del ortopedista o es del neurocirujano el sacro? Algunos autores, y de hecho hay artículos publicados entre Carlo Bellabarba y Alexander Baccaro, que ortopedista y neurocirujano de manera respectiva, en los cuales dicen que hay una relación armónica en realidad, ¿cierto? Sin embargo, en el contexto general de estos pacientes, el trabajo de los dos va a ser un trabajo necesario y debe ser armónico, además del trabajo de otros tipos de especialistas, dado que estos pacientes sufren trauma en el resto de su economía corporal. Listo. Entonces, para empezar a hacer el enfoque de los pacientes con trauma de sacro, vamos a encontrar que los pacientes con mecanismos de alta energía generalmente van a sufrir accidentes de tránsito. Esto representa más de la mitad de los casos de los traumas de sacro por mecanismo de alta energía, pero este mecanismo de hecho es muy frecuente en nuestro medio y hay que tenerlo presente, y es el paciente que presenta caídas de altura por diferentes razones. ¿Listo? Estos pacientes van a llegar en muy mal estado general, normalmente, porque para, obviamente, generar una lesión del sacro se necesita una transmisión de energía importante que va a afectar otros sistemas, y lo relevante en estos pacientes siempre es hacer las cosas acorde a las guías de trauma. ¿Listo? La ATLS tiene entonces un protocolo muy claramente establecido y le da prioridad de manera importante a hacer una estabilización de la pelvis y un control hemodinámico importante, ¿cierto? Y si revisamos y miramos de cerca esta gráfica, el punto en el cual intervenimos nosotros para el manejo del sacro es el último, una vez se ha logrado controlar la hemorragia y todas las lesiones que puedan dar al traste con la vida del paciente. Listo. Es frecuente, como les había dicho, encontrar ciertas lesiones adicionales a la fractura del sacro, y Scheinhauer y Jane Chapman hicieron una caracterización de sus pacientes con fracturas del sacro, principalmente con una presentación severa, que es la disociación espinopélvica, y encontraron con cierta frecuencia traumas en otros órganos que puedan, como se los mencioné hace rato, dar al traste.
¿Listo? Compromiso abdominal, trauma encefalocraniano, tenemos también pacientes con trauma torácico y es muy frecuente, esto no lo podemos olvidar, encontrar fracturas del anillo pélvico anterior, porque aquí es importante que el ortopedista siempre nos apoye antes de nosotros proceder a realizar un paciente, una intervención quirúrgica en un paciente en una posición prona. ¿Listo? Pero una vez superado todo esto, no se nos puede escapar la valoración de la región sacra, la región perineal y los segmentos sacros bajos. Eso es lo que no se nos puede escapar, dado que eso nos define la conducta de muchos de esos pacientes. Siempre hay que tratar de hacer un tacto rectal y vaginal, buscando principalmente fracturas en esa región. Una fractura del sacro en comunicación con estas cavidades se considera una fractura abierta severa, Gustilo y Anderson 3A. Mirar siempre el tono y la contracción voluntaria del esfínter anal, la sensibilidad y el tacto ligero en la región, y mirar los reflejos relacionados con la región sacra, el bulbo cavernoso, el guiño anal y el cremastérico. Sin duda, mirar también las extremidades inferiores, aprovechamos y valoramos el estado vascular de las extremidades inferiores. Recuerden entonces que las arterias y las venas ilíacas pasan por ahí, y con esto vamos a terminar haciéndonos la idea si el paciente presenta o no una caudequina, que es un factor determinante y pronóstico de este tipo de pacientes. Pero también, y esto generalmente no lo tiene uno en cuenta cuando valoramos los pacientes con fractura de sacro, es buscar esta lesión. Esta lesión es muy poco conocida en el medio de la neurocirugía, y es la lesión de Morel-Lavelle, que es una lesión que se desarrolla después de que se presentan fuerzas de cizallamiento entre la piel y el tejido celular subcutáneo y la fascia, que causa un desprendimiento del contacto de estas capas y genera un espacio muerto que va a permitir que se acumule sangre o suero o cualquier otro líquido en esa cavidad. Y el impacto principalmente de esto es que al momento de nosotros intervenir esos pacientes vamos a encontrarnos una piel de mala calidad, y que si no le hacemos un tratamiento adecuado, nuestra cirugía va a tender a fallar, principalmente por compromiso de la piel y el cierre. Listo, los pacientes se infectan en esa región y desarrollan necrosis en la zona. En cuanto a las fracturas por insuficiencia, el mecanismo frecuentemente es de baja energía, caídas de la propia altura. Vamos a encontrar entonces que los pacientes se quejan de dificultad para mantenerse erguidos y marchar. Van a presentar un área de dolor característica que es de la región glútea. Pueden presentar enquimosis en este punto y dolor en las extremidades inferiores si hay un compromiso de los forámenes sacros. General, cuando nos piden valoración de este tipo de pacientes, vamos a enfrentarnos en muchas ocasiones a este estudio inicial, que es la radiografía, y tenemos que estar familiarizados con las diferentes proyecciones que solicitan los ortopedistas y los médicos generales a la pelvis, en la cual pues se pueden ver las fracturas del sacro. Recordar también, incluso es útil en el momento de utilizar el intensificador de imágenes en cirugía, las proyecciones en entrada y en salida de la pelvis, que tienen una función principalmente para mirar un desplazamiento anteroposterior o vertical superior. Estas se consiguen pues, colocando el intensificador en estas coordenadas. Pero es evidente entonces que las fracturas de sacro tienden a ser pasadas por alto cuando se hace una radiografía. Por ejemplo, en ese caso, muy fácilmente se pasaba ese trazo de fractura. En este caso vemos solamente una radiografía con una separación de la sínfisis púbica en la región anterior, pero cuando le hacemos una tomografía al paciente encontramos una fractura de sacro. Dado entonces eso, se ha desplazado toda la atención de los pacientes con trauma pélvico a la realización de tomografías. Y la tomografía tiene una utilidad gigante porque nos permite valorar la anatomía del trauma y hacernos una idea en 3D del trazo de trauma, que la mayoría de las veces son complejos. Este es un caso nuestro del San Vicente, en la que el paciente sufrió 2 heridas por proyectil de arma de fuego en la región pélvica, sufriendo principalmente lesiones de sacro, ¿cierto? Y si no fuese porque teníamos que realizar una reconstrucción 3D, pues se nos pasan por alto muchos de los detalles de la configuración de la fractura. La resonancia no tiene un papel relevante en la valoración de los pacientes con trauma de sacro. Algunos autores hablan de valorar lesión nerviosa en este punto realizando neurogramas, o en los pacientes que presentan fracturas por insuficiencia por estrés, por traumas repetidos, que generalmente no se van a ver ni en los rayos X ni en la tomografía, y en la resonancia sí se puede apreciar hiperintensidades e hipointensidades por edema medular óseo en esa región. Ahora,
Una vez teniendo las imágenes, eso dio pie a la generación de diferentes tipos de clasificaciones. La primera clasificación viene desde el 84, que la generó Schmidt. Nos permitió definir entonces trazos de fractura que hoy en día conocemos, pero el principal aporte fue que pudo relacionar las fracturas del sacro con la inestabilidad pélvica, como lo vemos acá, pues estas fotos son del estudio original de él. Posteriormente viene Dennis en el 88 y genera esta clasificación todavía muy utilizada, ¿cierto? Y en ese estudio, Dennis lo que hizo fue dividir las áreas del sacro en tres, laterales al foramen, transforaminales y centrales, y encontró también en una población de aproximadamente 253 pacientes la frecuencia de los trazos de fractura siendo más frecuentes en la región lateral, menos frecuente en la región medial, y eso se comportaba de forma inversamente proporcional con el hallazgo de lesión neurológica en esos pacientes, siendo más frecuentes hacia la cara media. Para el 90, Isler desarrolla entonces una clasificación que permitía determinar el grado de compromiso de la estabilidad lumbopélvica asociada con la fractura, relacionándola principalmente con el compromiso de la articulación lumbosacra L5-S1, y él indicaba claramente que si el trazo de fractura pasaba siempre medial a la articulación, el paciente tenía una alta probabilidad de tener una inestabilidad lumbopélvica. Posteriormente, en el 91, un año después, Roy Camille desarrolla esa clasificación enfocada principalmente en el grado de cifosis que genera el trazo de fractura transverso, mencionando que los tipo 3, que son trazos de fracturas transversos, cifóticos y desplazados, tienen una alta probabilidad en la gráfica de generar lesiones neurológicas, y este autor, Strange Bonsen, le agregó un cuarto estado a esa clasificación, que es en pocas palabras una destrucción conminuta del cuerpo vertebral de S2. Vaccaro en el 2004 genera una clasificación haciendo un símil con las letras y con ella eso le da un significado clínico, indicando principalmente que los trazos de fractura en H y los trazos de fractura en U indican inestabilidad. Vamos a ver ahí. Las fracturas tipo A, es la característica de esas fracturas es que no comprometen la estabilidad lumbopélvica ni la estabilidad pélvica posterior, y generalmente el trazo de fractura está por debajo de la articulación sacroiliaca, y eso es lo que le da esa característica de lesiones estables. ¿Listo? Y ellos dan tres grupos grandes de trazos de fractura tipo A, que son la A1, que se dan por compresión de la región sacrococcigia, ¿cierto? O avulsión ligamentaria, como lo ven, toda por debajo de la articulación sacroiliaca. Los trazos A2, que son trazos no desplazados transversos, pero comprometen todo el canal y todo por debajo de S2, por lo tanto es improbable que el paciente tenga compromiso como fístulas del licasoforarraquídeo o alteraciones neurológicas, y finalmente tenemos entonces el trazo A3, en el cual el desplazamiento sí genera un riesgo de que el paciente tenga algún déficit neurológico. Los trazos B son trazos longitudinales o verticales en el sacro, empezando por los B1, que son trazos centrales, listo, no desplazados. Estos son equivalentes al Dennis 3. Tenemos el trazo B2, que es un trazo transalar, los tenemos no desplazados y desplazados, son equivalentes a los Dennis 1, y tenemos los trazos B3, que son trazos transforaminales con alta probabilidad de generar lesión neurológica, obviamente por la ubicación del trazo y en relación con los nervios. Esas son equivalentes a un Dennis 2. Y para terminar los trazos de fracturas, hablamos de los tipos C, que son los que efectivamente se relacionan con un riesgo de inestabilidad lumbopélvica, porque si lo ven, se correlaciona con el trazo de fractura descrito por Vaccaro en el 2004, que generalmente implican la articulación sacroiliaca, lumbosacra, y son trazos en U, en H o en Y, ¿cierto? Entonces tenemos el trazo de fractura C0, que son trazos en U no desplazados, los trazos de fractura C1, y aquí integró el grupo de la OnSpine la relación con la articulación sacroiliaca, listo, como lo ven acá. Los trazos C2
que son en pocas palabras trazos B, o sea, longitudinales pero bilateral, y finalmente el trazo C3, que son trazos complejos, generalmente estos son los que se presentan en el paciente que cae de altura y tiene un alto mecanismo, son trazos muy desplazados y que definitivamente tienen una alta probabilidad de riesgo neurológico. Para complementar entonces la O integró la evaluación neurológica, ¿cierto? Como lo vemos acá, similar a lo que emplea en otros niveles vertebrales. Aquí algunos autores hacen la claridad de que es improbable que un paciente con una fractura en este nivel tenga una lesión medular incompleta, pues porque definitivamente no hay médula, ¿cierto? Y aquí aplican unos modificadores relevantes que le ayudan al cirujano a definir si opera o no opera el paciente. Quiero que nos familiaricemos con esta nomenclatura, siempre hablar primero del trazo principal, posteriormente mencionar la clasificación neurológica y agregar los modificadores necesarios para que todos hablemos el mismo idioma en el momento de enfrentar estos pacientes. Listo. Al momento de tratar a estos pacientes tenemos entonces el manejo no quirúrgico como una alternativa. Listo. El manejo no quirúrgico es similar al que empleamos en otras partes de la columna, principalmente considerando aquí el seguimiento imaginológico cercano, cosa que no se ve en otro tipo de lesiones. Aquí se debe hacer rayos X a la semana o a las 2 semanas de la fractura, buscando desplazamientos tempranos, a las 6 semanas y a los 3 meses. Listo. Después de que del trazo de fractura no ha perdido su alineación o desplazamiento después de 6 semanas, es improbable que la fractura se desplace. Y el manejo no quirúrgico se va a realizar o se puede recomendar en los trazos de fractura A3 que no tienen ningún déficit neurológico ni ninguna deformidad grave. Algunos hablan de los trazos B, sin embargo, eso hay que cogerlo con pinzas, pues porque son pacientes que tienen alta probabilidad de que tengan fallo a este tipo de tratamientos, teniendo estas características que no estén desplazados o mínimamente desplazados y que no haya inestabilidad pélvica anterior. ¿Listo? Y los trazos C0 también con mucho recelo lo recomiendan para manejo no quirúrgico, pero haciendo la salvedad que el paciente debe tener la capacidad de tolerar el prono por largo periodo. Eso es algo pues que hay que mirar muy bien por las complicaciones que tiene un reposo en cama prolongado en estos pacientes. Son más los riesgos que los beneficios. Y en cuanto al manejo quirúrgico, tenemos 2 pilares. La descompresión neurológica, por un lado, y la realización de una realineación de la fractura y estabilización de la arquitectura ósea. En cuanto a la descompresión, existen 2 mecanismos, descompresión directa e indirecta. La directa, pues como se lo imaginarán, es ir directamente por lo que está generando la compresión y el síntoma neurológico, y lo hacemos a través de laminectomías, foraminotomías o resección, remoción de hueso en el ápex de la cifosis, en fracturas Roy-Camille avanzadas, ¿cierto? Y la indirecta lo tenemos a través de una adecuada realineación del segmento fracturado. Se debe hacer entonces en todo paciente con déficit neurológico positivo. Por eso es importante hacer una adecuada valoración de los segmentos sacros en el momento de enfrentarnos a estos pacientes, y al que en la imagen se le ve una compresión directa, ¿listo? Por algún fragmento. La literatura no es clara sobre el beneficio específico de la descompresión. De hecho, el beneficio es teórico. Todos sabemos que si descomprimimos una estructura neural que se ve en la imagen comprimida, pues va a tender a mejorar. Sin embargo, ningún estudio ha sido capaz de demostrar esto de alguna manera, y no hay claridad sobre la efectividad de la cirugía. Bueno, eso es lo que se hace. Todo fragmento móvil que veamos entonces en el abordaje posterior en el sacro se puede remover, o podemos hacer una laminectomía en bloque para poder levantar y exponer completamente el saco dural, incluso exponer el segmento óseo que se viene adelante hacia atrás en un fragmento cifótico. También, este es un acercamiento de lo mismo, después de hacer una laminectomía, valorar los forámenes sacros, tanto desde la región dorsal hacia ventral, y mirar si hay algún fragmento metiendo un instrumento delgado, puede ser un FRIR o un Kotle, y haciendo una foraminotomía específica o localizada donde consideremos que lo necesita el paciente. Ya para hacer un manejo definitivo del compromiso de la fractura, hay que respetar ciertos principios de la reducción de la fractura en esos pacientes antes de hacer una fijación. ¿Listo? Entonces, lo primero es hacer una realineación a través de la restauración de la altura de la fractura ósea, y para eso nos vamos a valer de ciertas herramientas, como por ejemplo la tracción femoral, utilizando camillas específicas o algunos mecanismos específicos, un poco más de familiaridad de los ortopedistas, que nos va a permitir alinear la fractura desplazada en sentido longitudinal. O también existen unos mecanismos específicos que consisten en poner
tornillos de chance en puntos de anclaje importante, por ejemplo, en este caso, un chance en S1 y poner el otro en el ilíaco y poner este aparato que es un retractor universal que nos va a permitir separar la fractura y devolverle la altura a la fractura. Una vez logramos hacer eso, vamos a hacer una movilización del fragmento impactado y una reducción de la fractura. Eso se consigue, como algunos de los profesores que manejan columna bien saben, a través de elevadores de Kotle en el trazo de fractura, como lo vemos acá. Aquí vemos un trazo de fractura, las líneas anteriores marcan la asimetría de la cortical por la fractura, esta es la porción inferior, esta es la porción superior, y aquí están los elevadores de Kotle metidos entre el trazo de fractura. El cirujano lo que hace es una maniobra de, si me permiten, desatascar el trazo de fractura para alinearlo. Posteriormente, entonces mete un pin de chance aquí y hace una compresión inferior de la parte inferior para alinear de manera armónica el trazo de fractura y ahora sí poderlo fijar. Listo. Estas son maniobras pues, que requieren cierta experiencia del cirujano, sin embargo, no se debería tratar a esos pacientes si no se va a hacer de manera adecuada, dado que los resultados, si no se logra esto, funcionales del paciente a largo plazo, no van a ser muy buenos. ¿Qué métodos de tratamiento tenemos? La osteosíntesis de sacro, la estabilización del anillo pélvico posterior y las fijaciones lumbopélvicas. Esta, en pocas palabras, aplican para las fracturas tipo A, fracturas tipo B y las fracturas tipo C y algunas A. Sin embargo, siempre antes de pensar en llevar a estos pacientes a cirugía, es importante pensar si el paciente tiene un compromiso del anillo pélvico y si requiere estabilización, porque el paciente no le tolera a usted prono si no se corrige primero ese problema, y eso es entonces un punto a considerar cada vez que tengamos este tipo de pacientes. En cuanto a la osteosíntesis del sacro, tiene en realidad muy poca utilidad, lo recomiendan en algunas fracturas tipo A3, ¿cierto? Muy desplazadas y que tienen algún síntoma doloroso persistente, y en el paciente, por ejemplo, que tenga una fractura abierta, ya que uno tiene que, obviamente, ingresar a lavar, pues aprovecha uno, por decirlo así, de una y estabiliza la fractura. La indicación, entonces, como les dije, principalmente para las fracturas A3, algunas B y C, pero como tratamiento complementario, no como tratamiento definitivo, único, porque no aporta en realidad mucha estabilidad. La estabilización del anillo posterior se consigue a través de los tornillos iliosacros, ilíaco-transacros. Esos son métodos ampliamente utilizados y tienen una ventaja importante, que es un procedimiento percutáneo que genera escaso sangrado. Listo, tiene muy buena estabilidad, sí, y permite una versatilidad en la posición del paciente. Se puede poner tanto en supino como en prono en caso de que no permita el paciente el prono por alguna razón, pero tiene una desventaja importante y es que no le permite a usted hacer una reducción adecuada de la fractura. Si el paciente tiene una fractura con minuta importante, por ejemplo un trazo B3, al meter el tornillo canulado puede desplazar fragmentos que van a comprometer más las raíces nerviosas y tienen una tasa de unión de alrededor de apenas el 75%. Se recomiendan para las fracturas tipo B1, B2, con inestabilidad pélvica anterior, o sea, fractura en el libro abierto, y B3. Esta es una gráfica para mostrarles lo que mostró Nork en este estudio. Este es un paciente previo a la realización de la fijación pélvica posterior y este es después. En pocas palabras, no se logra una reducción adecuada de la cifosis de la fractura en esa ubicación, o sea, no sirve para reducir. Si un paciente está muy deforme, no hacerle ese procedimiento como procedimiento único, ¿listo? Sino como complementario. La fijación espinopélvica definitivamente entonces es el caballito de batalla para enfrentar a estos pacientes. Se puede realizar es la fijación más estable de todas. Listo. Permite una transmisión de la carga de la columna directamente a la pelvis pasando por el sacro y eso le ahorra estrés al sacro y tiene una ventaja grande, la rehabilitación de estos pacientes es inmediata por su estabilidad. La tasa de unión de la fractura es mayor del 90%, sin embargo, la exposición de estos pacientes generan entonces como desventaja riesgo de desarrollar infecciones y problemas de la herida de hasta el 20%. Indicación para las fracturas definitivamente, para las fracturas B3, la C1, C2, C3 y la C0, dependiendo del grado de compromiso que tenga la paciente. Este estudio me compara la estabilidad de la fijación lumbopélvica con la iliosacra. Definitivamente es mucho más potente y tolera mucho más la transmisión de cargas que los otros.
Listo. ¿Cuándo operar a estos pacientes? Según el estado. Eso no tiene discusión. Algunos hablan que si la fractura se demora usted más de 5 días en reducirla, va a tener muy poca probabilidad de reducirla de manera adecuada. Y algunos autores se han atrevido pues, a recomendar hacer, hacer la cirugía siempre antes de las 72 horas en caso de Schmidek o antes de 2 semanas en caso de Vaccaro. Listo. Los desenlaces de estos pacientes mejoran. Ese es el estado neurológico vesical e intestinal de esos pacientes, de una serie de casos de pacientes con fracturas con disociaciones espinopélvicas que reportó Jane Chapman. Ellos mostraron entonces que la mayoría de los pacientes o resuelven o mejoran, y es la minoría los pacientes que no mejoran con la intervención quirúrgica. Estos pacientes hay que operarlos, ¿cierto? Y que en realidad el predictor de que un paciente no mejore después de la cirugía y la intervención está relacionado principalmente con que usted en cirugía encuentre una disrupción o ruptura de las raíces sacras, como lo dije en el momento de realizar la intervención, y eso dio valores estadísticamente significativos y no hay discusión desde el punto de vista biológico. Listo. Les comento entonces la respuesta del caso. Ese paciente inicialmente, el de la caída de 6 metros de altura con una fractura que podemos clasificar como B3, se le realizó una artrodesis, una fijación lumbopélvica unilateral, porque si bien vieron en el principio de la imagen, era solamente del lado derecho. El paciente tuvo además necesidad de ser sometido a una fijación anterior, como lo habíamos dicho, aquí se respetaron todos los principios, y el desenlace del paciente efectivamente pues va muy bien, aún está hospitalizado por sus comorbilidades, pero se logró estabilizar la patología pélvica. Bueno. Concluyo diciéndoles que es una patología poco familiar, sin embargo hay que reconocer que está en aumento la identificación de estas por la disponibilidad de la tomografía. Primero siempre las lesiones que pueden matar al paciente de manera temprana y rápida. Una vez tengamos la disponibilidad de la valoración de esos pacientes, hacer un buen examen neurológico. Eso implica hacer una buena valoración rectal de esos pacientes. La tomografía es un aliado importante de nosotros para tener una muy buena visión y una buena imagen del trazo de fractura que tiene el paciente. Se aconseja siempre seguir las directrices que mencionan las grandes instituciones en el manejo de la columna. En este caso, las recomendaciones de la OSPAIN están muy claras. Con base a todo lo que acabo de decir, pues tratar de elegir siempre la mejor alternativa en el rango de opciones que tenemos para el paciente, desde la alternativa no operatoria hasta los distintos métodos quirúrgicos que mencioné. Muchas gracias. ¿Preguntas? Albert, yo tengo una pregunta. Sí, sí. La pregunta es, ¿existe una situación en la cual el paciente está muy grave, tiene por ejemplo el abdomen abierto, un tiempo prolongado en UCI y está infectado, entonces la cirugía se nos retrasa? Siendo que el hueso sacro es esponjoso, finalmente va a fusionar. ¿Cuándo creen ustedes, o Jaiber, si me puede contestar, que es el tiempo máximo que uno puede esperar para operar un paciente de estos? No sé si el profe Gustavo esté por ahí o el profe... Sí. Nacho, pues no, ¿me están escuchando? Sí, señor. Nacho, la recomendación es operarlos antes de 2 semanas. Ojalá en los pacientes que tienen fracturas desplazadas y con inestabilidades multidimensionales, ojalá hacerlo abierto para restablecer la anatomía del sacro en el contexto de la pelvis. Sin embargo, como bien lo dijo Jaiber, hay muchos pacientes con politraumas que nosotros vemos con fracturas desplazadas que muy probablemente no necesitan cirugía. Hay pacientes, como vos lo dijiste, el sacro es una estructura que fusiona fácilmente. Si vos ves, nosotros hemos tenido pacientes que inicialmente indicamos alguna intervención quirúrgica y no se podía hacer por algún motivo, y a las 6 semanas les hacemos una imagen de control y ya digamos que el sacro se ve con algunos signos digamos de fusión.
Yo quería hacer un comentario en cuanto a lo multidimensional que es una fractura de sacro, y es multidimensional desde varios puntos de vista. Yo creo que es un problema en el que realmente hay que integrarse con las otras especialidades, especialmente con los cirujanos de pelvis. Nosotros en el Pablo Tobón inicialmente trabajábamos de forma disgregada. Los cirujanos de pelvis operaban unas fracturas y nosotros operábamos otras. Y en algún momento nos reunimos y nos dimos cuenta que ni ellos lo hacían del todo bien, ni nosotros lo hacíamos del todo bien. Porque realmente hay tantos conceptos que hay que integrar para entender un problema que es tan complejo que realmente vale la pena trabajar en equipo. Y de ese trabajo en equipo hemos aprendido muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es como uno de los ejemplos de cómo el neurocirujano se debe integrar con otras especialidades para aprender, no por egoísmos, ni porque la fractura del sacro o de la pelvis sea de ortopedista a neurocirujano, sino porque todos aprendemos y al paciente le va mejor. Hay una situación que es muy importante, y es que las fracturas del sacro, aunque en general consolidan, digamos que lo importante es la deformidad, y nosotros en general no le ponemos mucho cuidado a la deformidad que puede generar una fractura sacra, especialmente una disociación lumbopélvica. Recordemos que la única fractura que puede cambiar la anatomía de la unión lumbopélvica es la disociación lumbopélvica. Cuando un paciente tiene una disociación lumbopélvica y el sacro o el promontorio está rotado en cifosis, eso aumenta la incidencia pélvica y por lo tanto cualquier tipo de curvatura lumbar se vuelve insuficiente para mantener la columna alineada. Entonces es como un llamado de atención para que consideremos trabajar en equipo, porque realmente vale la pena. Sí, incluso hay un estudio, es una serie de casos en realidad, y él aplicó un análisis estadístico, Out-Hart, valorando la incidencia pélvica en los pacientes que eran corregidos para fracturas de sacro con deformidad, y él encontró que los pacientes que pues durante el procedimiento llevaban una incidencia pélvica normal, tenían una mejor calidad de vida por las escalas SF36 a largo plazo en comparación con los pacientes que quedaban deformes. O sea que hay que procurar siempre llevar al paciente a esa armonía pélvica a la medida de lo posible. Yo tengo una segunda pregunta para los expertos que veo que están conectados, Carlos Ruiz, Romero. La pregunta es la siguiente. Si yo no tengo la posibilidad, porque no conozco o porque no tengo el acompañamiento de colocar un tornillo iliosacro, eso no lo reemplazo con una fusión lumbopélvica bilateral. ¿Y por qué sí o por qué no? Alguno que me conteste esa pregunta. Nacho, repetí que no se escuchó. Yo, por las condiciones del hospital o por falta de conocimiento en la técnica, no puedo colocar un tornillo iliosacro, o sea, no puedo hacer una fusión triangular. En ese caso, ¿qué tal reemplazarla con una fusión lumbopélvica bilateral? ¿Qué tanto me afecta a mí la construcción en un caso de esos? Lo que pasa, Nacho, es que cuando un paciente tiene una disociación lumbopélvica, la única forma de reducir la disociación lumbopélvica, o sea, de nuevamente devolver a la normalidad la incidencia pélvica y poner, digamos que la unión lumbopélvica anatómica, es después de la reducción bloquearla con tornillos iliosacros. O sea, digamos que es una parte importante del procedimiento en la fijación lumbopélvica, porque si vos no bloqueas el sacro vuelve a rotar en flexión, entonces el paciente nuevamente vuelve a quedar deforme. Digamos que la fijación lumbopélvica bilateral es lo más estable que se puede hacer en una fractura de sacro, porque inmediatamente transfiere toda la carga a las caderas y deja el sacro aislado en la mitad para que cicatrice y funcione bien. Pero el problema o la utilidad del tornillo iliosacro es que estabiliza el foco de la fractura, o sea, hace como una osteosíntesis de la fractura muy efectiva, y realmente la fijación lumbopélvica lo que hace es transmitir la carga a las caderas para que la reducción se mantenga anatómica. Yo tengo una pregunta.
Buenos días. Yo quisiera hacer un comentario respecto al diagnóstico de las fracturas sacras. Yo creo que es indispensable siempre hacer una tomografía con reconstrucción, porque en las tomografías, cuando se analizan los cortes axiales, siempre se tiende a sobredimensionar la clasificación de la fractura. Hay estudios que indican que una reconstrucción tridimensional puede dar una mejor perspectiva para hacer un diagnóstico adecuado. Respecto a la pregunta de Nacho, bueno, respecto a la anterior, creo que hay una tendencia a sobrediagnosticar, y de ahí parte, desde mi punto de vista, un error, porque termina el paciente teniendo una artrodesis más larga de la que inicialmente podría necesitar. Entonces pienso que parte del error que se pueda tener es en el diagnóstico de la clasificación de la fractura. El otro concepto, Ignacio, es que hay, digamos, tres tipos de inestabilidad ahí. Una inestabilidad lumbosacra, que dependería esencialmente de las articulaciones facetarias del S5-S1, una inestabilidad sacroiliaca que dependería básicamente de S1, S2 y la relación con el iliaco, y lo que llamamos una inestabilidad pélvica, que es ya una fractura, una disociación ya un poco más severa y que obviamente produce una inestabilidad mayor. Yo creo que la proporción del tratamiento debe ir acorde a si se presenta una inestabilidad lumbosacra, si se presenta una inestabilidad sacroiliaca. Si evidentemente hay inestabilidad sacroiliaca, va a requerir los tornillos iliosacros, y lo cual permite una mejor reducción y consecuentemente disminuir o llevar a los parámetros de normalidad la incidencia pélvica. Pero yo pienso que lo que requiere el paciente depende mucho del tipo de inestabilidad que él tenga. La clasificación de la O da unos patrones, pero no siempre encontramos unos patrones así de definidos en los pacientes que vemos. Bueno, sería el único comentario, o los únicos dos comentarios que haría yo. Yo tengo una duda, pues una pregunta para los profesores que manejan estas patologías, al profe Ruiz o al profe Romero, que es el que pregunta. Si en algún momento contemplan la posibilidad, como quiere, por ejemplo, Carlos de la Barba, de retirar parte del material o el material de las fijaciones triangulares en los pacientes después de cierto tiempo. Pues lo es necesario con el sacro. Siempre hay que pensar en retirarla. Cuando un paciente tiene una disociación lumbopélvica, y uno, digamos que la unión lumbosacra, digamos, no ha sufrido de forma significativa, o sea, el paciente no tiene una luxación lumbosacra, siempre hay que pensar en retirarlo para recuperar el movimiento de los discos L4, L5 y L5-S1. Siempre hay que pensar en retirarla, especialmente, por ejemplo, en fracturas tipo B, como la que presentamos ahí. O sea, es un paciente que eventualmente se puede considerar retirarla, o sea, inclusive se debe retirar la fijación lumbopélvica. O sea, realmente la fijación lumbopélvica unilateral digamos que disminuye la probabilidad de que la reducción falle y que el tornillo iliosacro falle. Pero en últimas, cuando el paciente fusione, esos tornillos sobran. Sí, siempre se debe considerar retirar. Y otro comentario en cuanto a lo que decía el ¿Cuánto tiempo? ¿Al cuánto tiempo? A los 6-9 meses. 6-9 meses. O sea, en promedio, 6 meses. Y hay otro comentario en cuanto a lo que decía el doctor Romero. Yo estoy completamente de acuerdo con que ninguna de las clasificaciones disponibles es suficiente, y más bien es una combinación de clasificaciones lo que permite un buen enfoque del paciente. A la clasificación de AO hay que asociarle el ISLER. El ISLER es el que más ayuda para definir si un paciente tiene o no inestabilidad vertical, especialmente en las fracturas tipo B. Si un paciente tiene una fractura tipo B con un ISLER tipo C,
digamos que es un paciente que se debe considerar con inestabilidad vertical y por lo tanto, por ejemplo, un tornillo iliosacro no es suficiente. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda de los asistentes? ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todos por asistir.